Y vamos a conversar, está en línea con nosotros Fernando Yarzún, él es concejal de Chonchi y ha estado presente en las negociaciones. Fernando, ¿cómo está? Y muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Hola, muy buenos días, Beatriz. Un gusto saludarte. Un gusto también. Fernando, cuéntenos, ¿qué ha pasado con las negociaciones? ¿Qué puntos hay o no hay ningún punto de acuerdo hoy día entre pescadores y autoridades de gobierno? Indudablemente, Beatriz, que durante todos estos días se ha ido de alguna otra manera avanzando, pero la forma en que se ha ido avanzando no han sido las más correctas. ¿Por qué? ¿Por qué, Fernando? Porque indudablemente se coloca el término económico del bono como principal énfasis en todo este conflicto, y es uno de los elementos importantes, pero no es el más esencial, y que de alguna otra manera es un elemento importante porque es el que soluciona el problema inmediato, que es la necesidad de recursos. Pero por sobre la otra situación, que es la condición de vida, el compromiso de sostenibilidad a través del tiempo, eso no está establecido en ninguna conversación por parte del Ministerio. Entonces no hay cero responsabilidad en ese sentido, donde las conversaciones han sido absolutamente mercantilistas, si lo quieres decir de alguna otra manera, y que creo que ha desvirtuado un poquito el foco del conflicto. Entonces, incluso hasta lo mismo, algunos medios de comunicación se enfocan mucho más en el bono, que es lo que también la gente lo ve, lo percibe, si son recursos más, recursos menos. Pero ¿dónde está la política pública con respecto a evaluar la sustentabilidad del recurso? ¿Por qué se levantaron realmente marchas? ¿Por qué se levantaron demandas que son históricas? ¿El por qué? Entonces, el por qué se levantan este tipo de demandas es porque indudablemente consideramos como chilotes que nunca se ha tomado en serio la planificación territorial sobre un territorio que ha sido intervenido de distintas maneras. Entonces, ese es un concepto súper claro para poderlo tener sobre la mesa, de la mesa de negociación, donde indudablemente el tema medioambiental ha sido absolutamente olvidado, y las personas están preocupadas hoy día. ¿Qué van a hacer mañana? Ese es el problema. Es uno de los problemas fundamentales. ¿Qué van a hacer mañana una vez que se acabe el bono? Porque no se van a solucionar, con problemas, con programas de empleo o cosas de corto plazo. El tema es cómo nos hacemos responsables nosotros y cómo se hace responsable el gobierno de entregar y proporcionar sustentabilidad a esta gente. Fernando, estamos conversando con Fernando Yarzún, él es concejal de Chonchi, ha estado presente en las negociaciones y nos entrega esta visión más amplia de lo que está pasando hoy día en Chiloé. Fernando, cuando el ministro Céspedes dice que y voy a leer textual una parte de su declaración, dice: no puede ser que cada vez que se negocie haya nuevos puntos, que es como él interpreta lo que está sobre la mesa en las discusiones, ¿es porque no entiende el fondo de lo que están pidiendo o porque no se quieren hacer cargo del fondo de lo que ustedes están pidiendo? Yo creo que son las dos cosas. Ya. Yo creo que son las dos cosas. Primero, porque el ministro llega con una posición extremadamente prepotente, extremadamente exclusivamente desde su mirada. ¿Por qué dicen, perdona Fernando, es que es interesante porque he escuchado a varios dirigentes hoy día y varios aluden a eso? Hablan de que el ministro ha sido soberbio, de que es prepotente. ¿En qué se nota eso? Yo te lo digo, yo lo vi claramente en Ancud, cuando estuvimos junto con todos los demás actores que estaban involucrados, que yo, en Ancud, y en un momento determinado, bueno, el ministro ni siquiera cierra el computador en un enlace que estábamos vía videoconferencia, y ni siquiera se despide, ni siquiera interviene, ¿cómo se llama?, de una forma sutil, de una forma consensuada, donde tú puedas llegar con el otro y entenderte, buscar un punto de entendimiento, a pesar que podamos tener visión y mirada absolutamente distintas. En ese sentido, el sentido de someterte a una decisión sin considerar aspectos del porqué y el entender el por qué se están generando estos conflictos, es no entender la realidad de lo que está sucediendo hoy día en Chiloé, es no entender la realidad de la gente que se saca
saca el jugo por llevar un sustento, aunque suene como frase cliché, sustento para sus hogares. Entonces, en ese sentido, hemos sido, te lo digo, testigos de una falta de entender cómo se ha enfocado este conflicto, que empezó muy pequeño, pero que hoy día está escalando ribetes que ni siquiera estaban considerados desde un inicio. Y eso ha sido única y exclusivamente responsabilidad de este gobierno. Porque este no es un movimiento político, este es un movimiento social por demandas históricas, es un movimiento que empezó desde menos a más, porque han ido saliendo demandas, pero no ha habido nunca una organización, una articulación, ni mesas de trabajo permanentes con la ciudadanía, donde se puedan ir a hacer cargos y planificar en el corto, mediano y largo plazo, con acciones claras, concretas y definidas. Entonces, la forma en cómo se planifica el territorio, cómo se interviene un territorio, no han estado nunca sobre la mesa. Estamos conversando con Fernando Yarsun, concejal de Chonchi, que ha estado presente en las negociaciones, que nos plantea lo que pasa en Chiloé, más allá de, claro, de fijarnos solamente en lo puntual y un poco de lo que conversábamos temprano, de qué significa esta movilización cuando estamos hablando de zonas donde ha habido peticiones, donde ha habido exposición de lo que les pasa desde hace tantos años y se va juntando frustración y rabia y se pone sobre la mesa en un momento de crisis. Fernando, hay una mirada, y usted lo decía en algún momento, básicamente la respuesta ha sido absolutamente técnica y bien economicista, o sea, es como las lucas, tantos bonos sobre la mesa, pero creo que hay una expresión bien clara en el momento en que se manda a negociar al ministro de Economía. Por supuesto. Mira, yo no he visto ningún pronunciamiento del Ministerio de Medio Ambiente. Por ejemplo, exacto, me daba la misma idea cuando usted nos contaba. Entonces, ¿por qué te lo digo? Porque en mi caso, esta situación la informé el día 18 de marzo al ministro en Santiago a través de un oficio. Se lo informé a la ministra del Trabajo el mismo 18 de marzo a través de un oficio, que está ingresado por oficina de partes y donde se le da a conocer un poco la problemática que pudiese venir, que se está generando producto de la crisis social, medioambiental y económica no dimensionada en su momento, producto del despido de la gente del salmón y también producto del vertimiento de salmones en descomposición al mar. Entonces, eso hay que considerar hoy día si efectivamente todos esos protocolos se cumplieron de acuerdo al convenio que tiene firmado Chile en Londres en 1996. Entonces, se metieron una serie de cosas donde efectivamente nos estamos encontrando con situaciones que muchos científicos dicen que son productos del cambio climático, pero ¿no fue acaso que fue una señal que explotó en un momento dado por la falta de planificación de un territorio? Que no fue la explosión social que se sintió cabreada, que se sintió poco valorada y poco escuchada. Entonces, el término de sostenibilidad, desarrollo sostenible, desarrollo sustentable, social, económico, parece que el ministro no lo ha entendido, es no entender el problema real que existe hoy en Chile. La gente hoy día no está en la calle simplemente por un bono. Y eso el gobierno y el ministro no lo han entendido. Entonces, ¿y por qué digo el gobierno? Porque estamos con una tremenda crisis, y te lo digo, y la presidenta sale en giras que a lo mejor pueden ser muy importantes y todo, pero no se hace cargo de los problemas locales. Y los interlocutores no han tenido la capacidad para poder generar entendimiento. Entonces, ¿cómo no se van a ir desbandando o se van a ir levantando demandas que sean históricas si ni siquiera existe consenso en poder llevar y entender que este es un proceso multidimensional y que afecta al sistema económico, ecológico, social, y donde cada una de esas variables no han sido incorporadas en la política pública de planificación? Yo te lo digo desde un punto de vista como chilote, te lo digo desde un punto de vista de lo que el trasfondo que hay detrás de todo esto, y que de alguna otra manera ha sido
como mirados en menos, ¿me entiendes? Fernando, con esto sobre la mesa, y tal como usted lo explica, que va a un tema que es mucho más de fondo, y no quedarnos solamente en la negociación de si son tantas lucas más o tantas lucas menos, ¿cuánto más puede pasar para acercar estas posiciones? Porque es bien diálogo de sordos o de hacerse los sordos, ¿no? Ahí cada uno va a interpretar, digamos, pero si ustedes plantean estas temáticas de fondo en muchas de las conversaciones de las mesas y la respuesta es abordar solo uno de esos aspectos, que más bien es una cosa muy por encima respecto a la profundidad de temas que usted está tocando y está exponiendo en estos momentos, ¿cuánta posibilidad efectiva de acercamiento hay? Efectivamente, la voluntad de acercamiento ha estado siempre por parte de ustedes, de todo Chiloé y de nosotros. Primero que todo porque hemos dado las señales exactas de podernos acercar con la autoridad que fue encomendada. ¿Por qué razón? Mira, porque hemos tenido que viajar en 2 oportunidades o 3 oportunidades a Puerto Montt. ¿Y por qué en Puerto Montt? Primero, si la zona de catástrofe está declarada acá en Chiloé, ¿significa que se declaró zona de catástrofe única y exclusivamente por una presión social o política? Si la autoridad no ha sido capaz de ver la realidad que existe hoy día acá en Chiloé, ¿por qué no puede venir la autoridad política a Chiloé y poder negociar y trabajar con las mesas acá en Chiloé? Esa es la primera pregunta. ¿Por qué no vienen para acá? Que aquí existen cortes, existen demandas, pero no existe ningún nivel de efervescencia donde efectivamente quieran linchar a las autoridades, porque eso no corresponde. Pero el problema está acá en Chiloé y se quiere negociar en Santiago, en Puerto Montt, donde existe igual nivel de centralismo sobre donde están los problemas locales. Mira, si lo miras desde su punto de vista, la autoridad ha sido extremadamente mirada desde su propia óptica, porque acá hay distintos lugares donde se pudiesen generar estos encuentros y ni siquiera han sido considerados. Entonces, este gobierno no ha entendido hasta el día de hoy cuál es el problema real y cuáles son las soluciones efectivas para poder llegar a un punto de entendimiento y de ahí generar situaciones que se puedan solucionar en el corto, mediano y largo plazo. Bien, Fernando, muchas gracias por este contacto. No, muchas gracias a ustedes y esperar de que efectivamente esto se investigue a fondo y que se vea si efectivamente el tema de sustentabilidad, el tema de cómo le vamos a dar sostenibilidad a nuestra gente a través del tiempo y no vamos a ser responsables de su futuro laboral, de sus condiciones sociales y el protección y cuidado de nuestro medio ambiente que hasta el momento ha sido extremadamente olvidado. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Fernando Yarsun, en conversación con nosotros, es concejal de Chonchi, ha estado presente en las negociaciones y plantea temas de fondo que tienen que ver con algo de lo que reflexionábamos justo al iniciar el programa y que tiene que ver con que por qué hay un planteamiento de puntos tan amplio. Y él decía, una cosa es puntualmente lo que pasa con la marea roja, pero ¿qué nos ha llevado a esta marea roja? ¿Qué nos ha llevado a la situación actual que vive Chiloé hoy día? Son tantos años de no ser escuchados que se van poniendo las cosas así en potencia sobre la mesa y lo que vemos es una autoridad que solamente quiere dedicarse a un aspecto pequeño cuando hay mucho más. Ahí hay un punto donde no hay encuentro y esto se vuelve cada vez más complejo, seguramente, como ya lo anticipaba Fernando Yarsun, con quien conversábamos recién. Son las 9:30.